Antes que nada, muy buenas noches. Hoy no habrá podcast, porque hoy comienza la Semana Santa y decidimos guardar la vigilia. Pero para que no nos extrañen y para no dejarlo sin nada, pues les vamos a leer un cuento que saldrá en la próxima revista Migala. El cuento se llama 20 segundos y dice: todo lo que podía salir mal salió mal. Este sería el fin de la humanidad como la conocemos, a menos que ocurriera un milagro. No hubo ningún milagro. Solo gente normal teniendo su día interrumpido por la realidad, como siempre, como todos los días. Solo que hoy las tensiones se convirtieron en guerra y la violencia aceleró de 0 a 100 como no te imaginas. Nadie se lo imaginaba. Los expertos lo tenían todo controlado, pero situaciones menos tensas ya se les habían salido de las manos antes. El mapa global que hoy ni siquiera puedes dibujar de memoria se desdibujó. Naciones que hoy parecen dominar el mundo se convirtieron en pies de páginas de los libros de historia que nunca se escribieron. Fue una guerra de todos contra todos, una masacre mutua de naciones enloquecidas que con toda su gloria y toda su honra cayeron en las manos de seres humanos. Simple gente. Gente como nuestros amigos, Pepe Maxwell y Marie Laplace. Ellos dos presionaron el botón, pero también fue nuestra culpa por dejar la decisión en sus manos. Nadie le preguntó a Maxwell si sería capaz de matar a 130 millones de personas, pero claro que habría respondido que no. Nadie se conoce tan bien a sí mismo. En cambio, Laplace sabía que ella sí podría, de hecho lo deseaba, pero decidió nunca compartir esa información con nadie. Maxwell y Laplace traían colgando de su cuello una llave cada quien. Ambos vieron encenderse la luz que nadie quería ver prendida, oyeron la alarma que nunca debía sonar. Un miedo mortal por ellos mismos y por el resto del mundo les agitó el corazón, les pegó en la panza, los hizo sentirse vivos. Los paralizó un segundo, pero el entrenamiento se impuso. Ambos conocían perfectamente el protocolo, lo habían ensayado cientos de veces. Caminaron hacia el panel de control. 2 aperturas a 3 metros de distancia para evitar que una sola persona pudiera introducir ambas llaves al mismo tiempo. Contaron hasta 3, introdujeron la llave y presionaron, pues la cerradura tiene resorte para que nadie pudiera activarla por error. Giraron y sostuvieron, pues el mecanismo de rotación de la cerradura también tenía resorte. Necesitaba de una presión constante para asegurar que la masacre de millones fuera un acto deliberado. Un contador analógico se descubrió en el panel de control. 20 se convirtió en 19 y un segundo más tarde en 18. «Qué mala sorpresa le vamos a dar a los astronautas», pensaba Maxwell, mientras Laplace calculaba el radio de las explosiones que estaban por ocasionar. El fin de la civilización apenas sería visible desde el espacio. Pero se vería. 18 pasó a 17 y aunque Maxwell entendía las consecuencias de sus actos, ¿qué otra cosa podía hacer? Ellos solo seguían órdenes. Si la alarma suena, nosotros lanzamos los misiles porque la alternativa es morir sin haber matado. Esa alarma sonó porque el cuartel general siguió un largo protocolo antes de dar la orden y el cuartel general solo seguía órdenes del grupo de los 5. Un presidente y 4 generales que tras ser informados del lanzamiento enemigo tenían 5 minutos para deliberar su respuesta y, en caso de agotar todavía diplomática, dar la orden de vaporizar a millones de civiles del otro lado del mundo. La deliberación les tomó 1 minuto y medio, pero aún mientras el presidente mandaba los códigos del kit nuclear, él mismo no sentía que tuviera opción. Esto es lo que dicta el protocolo, ese pacto suicida que escribieron los generales de 2 naciones hoy extintas a mediados del siglo XX, cuando los rencores de la guerra seguían frescos y los cuerpos aún no se habían enfriado. Le llamaban el pacto de destrucción mutua asegurada. ¿Pero qué otra cosa podían hacer? Piensa en lo que había visto esa gente. Medio siglo de masacre con un intermedio de hambre y rencor. La victoria le salió tan cara que era indistinguible de la derrota y la siguiente guerra parecía inminente. Unos tenían la bomba, otros tenían las botas, y ambos creían haber aprendido de la historia reciente que no sirve negociar con el enemigo. Hay que ser el primero en atacar. Así que unos prepararon más botas y los otros consiguieron su bomba. Cuando ambos tuvieron botas y bombas pensaron, más vale ser quien tenga más, y como Aquiles a la tortuga, un arsenal siguió al otro hasta que este nuevo invento de destrucción masiva se comenzó a producir por los miles. Las bombas salen de la fábrica como salchichas, decía la propaganda de Moscú. Pero ¿qué otra cosa podían hacer? Claro que nadie quería otro conflicto, pero tampoco querían estar mal preparados en caso de que ocurriera, y todo el mundo creía que sí iba a ocurrir. La respuesta mutua de 2 hemisferios capturados por el miedo era infundir aún más miedo. Nadie quería ser el primero en atacar porque todo el mundo es bueno para sí mismo, así que ambos hemisferios optaron por una política de disuasión, el eufemismo con el que querían decir todo ataque a nuestro territorio será respondido con la inmediata pulverización de todas tus ciudades. Ambas potencias entregaron su amenaza y, como reflejadas en un espejo de humanidad, se vieron de frente al cañón nuclear que ellos mismos apuntaban. Ambos sabían que habían diseñado un juego donde era mejor no jugar, una partida sin ganadores y con una pena tan severa que su severo prólogo sería recordado como los buenos tiempos, si acaso quedara alguien para recordar.
Pero ¿qué otra cosa podían haber hecho? ¿Qué otra herramienta conocían sino la del miedo? Aun cuando había relativa paz, ese orden era mantenido por la amenaza de violencia, sustentada sobre el mandato divino o la voluntad popular. Todas las banderas y coronas eran adornos sobre la punta de la espada, de donde surge el verdadero poder. Por todo el mundo emergieron estos órdenes sociales sustentados sobre la promesa del dolor. El orden global dependía de este instinto primigenio de autopreservación que nos une a los changos, pollos y reptiles. Esta pulsión básica que salvó a tantas vidas sin nombre fue usada por los humanos para gobernarse y gobernar a otros. Claro que tenemos miedo. Esta emoción ha salvado trillones de vidas. ¿Cuántas vidas ha salvado la esperanza? ¿Qué otro curso pudimos haber tomado? ¿Qué otra estrategia de supervivencia era posible sino la del miedo? Cuando los infinitos procesos de Gaia se les salieron de las manos y los primeros seres vivos comenzaron a devorarse entre ellos, el miedo fue la primera emoción. Concebir nuestra propia muerte y actuar en consecuencia fue una ventaja evolutiva tan poderosa que hoy todos los mamíferos, aves y reptiles la tenemos. Hasta los peces, que no cuidan ni a sus hijos, sienten miedo. Tuvimos que evolucionar nuevas partes del cerebro para poder sentir otra cosa. Durante miles de millones de años, durante eras y eras que hacen ver a la humanidad entera como un parpadeo en la historia geológica, la única emoción en Gaia era el miedo. Miles de millones de años la vida persistió sin amor ni sistema límbico. ¿Acaso esa vida merece ser vivida? Así nos hizo Gaia, madre cruel, madre genocida, pero ¿qué otra cosa podías hacer? ¿Qué tan hambrienta debías estar para devorar a todos tus hijos? Tú mismo eres el resultado de miles de millones de años de colisión. La gravedad y el impacto te dieron forma. La pacífica orbe de tu sistema es resultado de milenios de violencia sin testigo en un torbellino de atracciones, colisiones y violentos trucos del azar y la materia, que desde aquí abajo se ven como una guerra, pero allá arriba fluyen, igual que una danza. Él y ella, llámalos como quieras, el Tao que tiene género no es el verdadero Tao, las dos caras de un mismo ser bailan, una al margen de la otra, siempre juntas, no se pueden separar. Él empieza lento y acelera exponencial hasta su cúspide, de la que cae poco a poco hasta que se empieza a desvanecer. Ella en cambio nunca deja de acelerar. La ventaja es obvia, está decidida esta partida sin reglas de este juego que más bien es baile, pero él no quiere dejar de bailar, porque si el juego se acaba, uno de ellos dos ganará y el otro perderá. Ella le convirtió el todo en nada y él lo volvió a juntar. Ella le mató a sus primeros soles, pero él los volvió a formar. En sus órbitas él agolpó a la materia y ella lo volvió a devorar. Él busca conectarlo toda y ella quiere descansar. Ella busca el equilibrio y él persigue la novedad. Todo lo que él construye, ella lo vuelve a demoler y ese es el punto de su baile, si es que acaso tiene un punto. Él quiere seguir bailando y ella quiere parar, y así se juega este eterno volado, esta decisión constante que nunca se termina de tomar. ¿Seguimos bailando o ya nos vamos a descansar? ¿Vale la pena seguir? Se preguntan las dos caras de este solo ser que juega a ser dos para tener con quien hablar. No tiene respuesta. Se pregunta con genuino interés, ¿vale la pena seguir existiendo? Este universo insondable, lleno de maravillas y horrores, ¿se justifica? Él a veces mira hacia arriba en un día soleado y es testigo del milagro de las jacarandas mecidas por el viento y hasta la pregunta le parece absurda. Claro que lo vale. ¿Qué pregunta tan pendeja? Esto es todo lo que hay. Y este solo momento, la experiencia de la hora, casi siento que valió los ríos de sangre que nos costó. Y vaya que costó. Ella solo ve los ríos de sangre y los quiere borrar. Quiere hacer polvo el polvo y que nadie nunca vuelva a sufrir. No hay modo de convencerla de lo contrario. Corazón nunca ha sido movido por la razón. De este diálogo interno de Dios suicida nació este baile, esta estrella, esta zona óptima en su órbita donde descansa esta bolita azul que se debate entre el equilibrio y la novedad. Aquí él aprendió a nacer y ella le enseñaba todos los días nuevas formas de morir. Él aprendió a sobrevivir en su entorno y ella los hizo devorarse entre ellos. Él llegaba a cubrir cada rincón del planeta con formas de vida cada vez más complejas, y una vez cada 100 o 200 millones de años ella se los llevaba a todos a reciclar, a reconfigurar de una vez toda su materia, nada más para recordarle quién manda. Algunas extinciones vinieron por el medio ambiente, otras por fenómenos volcánicos, una vez vino del espacio, pero esta es la primera vez que este evento de extinción masiva era provocado por una especie animal, el ser humano. ¡Felicidades! Las bombas eran lo de menos, esa era la cereza en el pastel. En solo 100 años de industrialización, el ser humano logró extinguir al 90% de las especies animales en el planeta. Las criaturas más magníficas, los animales mejor evolucionados del Holoceno, uno tras otro fueron cayendo ante esta especie de primates con pensamiento simbólico. Cada día se extinguían unas 100 especies y mi pobrecita Gaia, madre cruel pero orgullosa, estaba dispuesta a dejártelas todas. No le importaba perderlo todo con tal de seguir viendo las infinitas formas de la novedad de las que eres capaz.
Realmente somos capaces de mucha complejidad. Juntos construimos ciudades y naciones en perfecta coordinación a través del mundo, pero también la rara ocasión de competencia humana gastó nuestra complejidad en la manufactura de nuevas y peores formas de matar. Cada día seguimos aprendiendo nuevas formas de morir. Y nada más porque el juego está arreglado y porque ella manda en esta partida, un segundo de competencia puede arruinar una hora de colaboración. Las mismas naciones que construimos para protegernos pusieron en su lugar el arsenal y a los presidentes y a sus protocolos de aniquilación mutua instantánea que empleaban al equipo de respuesta que mandó las órdenes a Maxwell y Laplace. Allí estaba ese par de obedientes, soldades, empleades del año felicidades. El contador de lanzamiento se movía del 3 al 2. En el segundo 1, Maxwell cerró los ojos antes del madrazo, y en el segundo 0, una pequeña risita se le escapó mientras pensaba: qué nostalgia tan gratuita siento por el tiempo que dejamos, como si me gustara tanto mi vida en el presente. Desde su cuarto sin ventanas, Maxwell y Laplace no vieron nada, pero sintieron las paredes del búnker retumbar y calentarse al rugir del arsenal de miles de misiles Titán que despegaban a su alrededor. En la Estación Espacial Internacional, 3 aterrados cosmonautas no sintieron nada, y mucho menos escucharon, pero pudieron verlo todo. Orbitaban tan rápido alrededor del planeta que los astronautas pudieron atestiguar desde todas las caras del mundo, de día y de noche, casi al mismo tiempo, la extinción nuclear. Ellos vieron los cientos de silos secretos que por toda la costa oeste de un lado y la costa este del otro se abrieron a esa llama que encendían en su interior. Desde el espacio se veía el diminuto espectáculo de proyectiles, como un enjambre de plata que escapaba de la atmósfera para saludar brevemente al espacio y tomar unos minutos de vacío, antes de regresar a la atmósfera del mundo al que iban a destruir. Miles de estelas de humo, delgaditas desde tan lejos, trazaban sobre la superficie de Gaia un cruel tejido de odios y rencores históricos, un preciso mapa de las rivalidades entre las naciones más desarrolladas que solo a 3 afortunados en la Estación Espacial Internacional les tocó ver. Ese pequeño ecosistema en el que orbitaban era evidencia del ingenio y la colaboración humana, pero nada tan cercano al enjambre de acero y tungsteno que recorría en largas parábolas la atmósfera del planeta. Millones de personas, actuando bajo las mejores intenciones, invirtieron millones de horas de esfuerzo para hacer posible ese show que solo 3 traumatizadas personas pudieron ver desde el espacio. Algunos reían, otros lloraban, la mayoría simplemente no dijo nada. Pero Laplace notó que no eran tantos lanzamientos como debían ser. Laplace sabe cosas. De hecho, eran menos de la mitad. Alrededor del mundo, de un lado y del otro, más de la mayoría de los misiles no alcanzaron a salir. La orden nunca fue mandada, o no alcanzó a llegar, y en un considerable porcentaje de los lugares donde llegó, los operadores decidieron no lanzar. Prefirieron a la humanidad antes que a su nación, o incluso su familia. Igual se lanzaron suficientes misiles para acabar con la civilización unas 100 veces, pero para sorpresa de todos, la gran mayoría cayó sin explotar. De las armas que todos los gobiernos anotaban en su arsenal, por lo menos 200 bombas eran tan viejas que deberían estar en un museo, y no tenían otro modo de transporte que por bombardero Boeing B-29, de los que apenas un puñado de ancianos veteranos y entusiastas sabían cómo volar. 79 hangares en ambas naciones no eran parte del protocolo de contraataque, tampoco los 300 portaaviones con capacidad nuclear, ni los submarinos Trident. El lanzamiento tomó por sorpresa a todas las marinas del mundo. Para cuando llegaran a la distancia necesaria para asistir en el contraataque, serían las primeras víctimas de fuego amigo en las costas enemigas. Esas ojivas termonucleares tienen radios de destrucción muy largos. Muchas cosas y vidas caben en 10 kilómetros cuadrados. La mitad de las bombas en ambos países ni siquiera fueron lanzadas. El resto de las naciones o decidió no disparar o no recibió la alerta a tiempo para preparar un contraataque. Un tercio de las bombas totales eran cifras infladas por motivos de propaganda, así que tampoco cayeron ni se lanzaron. Un tercio tampoco es tanto. De las bombas que cayeron es mejor describirlas por su compañía de manufactura que por las naciones en las que se despegan o caen. Por ejemplo, de un total de los misiles intercontinentales y supersónicos que lograron despegar, 35% fueron fabricados por Boeing. Los cohetes Boeing habían sido creados antes de que llegaran los cohetes supersónicos al arsenal antimisiles del tablero nuclear. Ambos gobiernos lo sabían, ambos tenían misiles obsoletos, pero no los podían retirar del arsenal o habría parecido que estaban en proceso de desarme, y eso podría ser interpretado como una señal de debilidad. Así que ambos gobiernos decidieron mover en silencio sus viejas cabezas nucleares a los hilos de la frontera, aquellos sitios de lanzamiento que apuntaban hacia las zonas estratégicas del territorio de los aliados del enemigo. Por suerte para todas las naciones del mundo, menos una, sus respectivos imperios instalaron baterías de misiles supersónicos para contrarrestar estas bombas obsoletas. En todas las ciudades del tercer mundo menos una, la Ciudad de México. Qué pinche mala suerte.
Lockheed Martin hacía los modelos más nuevos, pero pasó algo muy curioso al centro de su organización. En algún momento de su contrato por 45 años, Lockheed Martin decidió que podía ahorrar en gastos y generar ganancias para los inversionistas si tan solo se tomaba una decisión que técnicamente no era ilegal, pero que alteraría el resultado de la guerra futura e hipotética que probablemente nunca iba a pasar. Lockheed Martin, más que cohetes, diseñaba ojivas. El puro detonador de la ojiva de las bombas termonucleares de última generación requiere de un arreglo en serie de 3 bombas nucleares, pequeñas, con un poder explosivo de apenas 15 kilotones. El director de recursos humanos sugirió que se hiciera un cambio muy pequeño en la cadena de operaciones. En lugar de fabricar la ojiva nuclear al mismo tiempo que los detonadores nucleares, todo el personal del proyecto sería reasignado dentro de la institución. Serían despedidos y recontratados, pero en el área de trámite, archivo y burocracia, donde deben llenar recibos de pagaré. Vale por la instalación de un detonador, escondida entre las líneas más chiquitas de un contrato de protocolo que casi nadie lee. Cada bomba de Lockheed Martin venía con una promesa en lugar de un detonador. Las ganancias de ese trimestre por supuesto estallaron, la mesa directiva estaba muy contenta, solo se lamentaban por las 1475 ojivas nucleares que sí lograron enviar al gobierno antes de este cambio de política, ojivas que sí tenían detonador. Los ingenieros y el departamento de física no temían porque llevaban más de 30 años fabricando ojivas. Más de 2000 bombas nucleares pasaron por sus manos y ni una traía un detonador que funcionara. Comenzaron a autosabotearse tras la caída del muro de Berlín, creyendo que la guerra había terminado, le vendieron detonadores nucleares a pequeños regímenes autoritarios alrededor del mundo. Bajo la lógica de la teoría del juego, esta era la situación más segura posible. ¿Qué podían hacer? Ellos sabían que si acaso los regímenes usaban estas bombas contra sus vecinos, la comunidad internacional los bombardearía de vuelta a la edad de piedra, y probablemente sin necesidad de usar bombas nucleares. Vendieron miles de ojivas clandestinas, tantas que se acabaron el mercado y nadie más les quería comprar. Luego simplemente comenzaron a romper los cables, y era como otra tarea más de la rutina. Pasaba el inspector gubernamental a inspeccionar la ojiva, firmaba el acta, se iba, y los ingenieros simplemente cortaban el cable de detonación. Honeywell International fue responsable de la fabricación del 20% del arsenal termonuclear del mundo. Sus clientes no corrieron con tanta suerte. El ingeniero a cargo de la manufactura murió de cáncer de pulmón tras 20 años de oler combustible de cohetes. Días antes de su muerte volvió a su lugar de trabajo con el pretexto de recoger sus pertenencias, pero aprovechó la soledad de la noche para instalar un virus en la intranet de la fábrica, una instrucción que solo cambiaba el temporizador de detonación de los misiles, de 25 minutos, que era el tiempo necesario para aterrizar al otro lado del mundo, a 0. La ojiva nuclear se activaba al momento exacto del lanzamiento. Cientos de misiles de Honeywell International explotaron al interior de sus búnkeres subterráneos a prueba de bombas termonucleares, por lo que no murió nadie más que los operadores de la llave. Northrop Grumman era una compañía que fabricaba ojivas nucleares. Ellos compraron la fábrica que hacía los cohetes, así que SpaceX más Grumman, que también empleaba al inspector de gobierno que los auditaba, recibía miles de millones de dólares en incentivos para el desarrollo, y ellos a cambio entregaban misiles sin ojivas. Elon Musk por supuesto dormía tranquilo pensando, de todos modos, cuando las bombas caigan no habrá quien viva para notar que las mías no explotaron. Airbus Group, con 15% de la producción de cohetes y ojivas, recortó gastos en el combustible de reinserción de las ojivas y diversificó la fabricación de las 5 partes que según el Departamento de Finanzas componen un cohete. Y como dicen los profes de ingeniería, haz algo simple, porque lo complejo se rompe. Estos cohetes, producto de la explotación internacional, aunque fueron hechos para destruir el mundo, tenían estándares de fabricación muy distintos, así que la punta de sus misiles se desprendió del cohete a media parábola, en el punto más alto del vuelo, pero nunca aceleraron, así que se congelaron en la estratosfera durante unos segundos, mientras desaceleraban y caían lejos de su objetivo, sin detonar, en medio de la nada. Una de esas ojivas sin rumbo cayó en una zona urbana, en la plaza pública de Salamanca, Guanajuato, donde se estaba celebrando el primer día de semáforo verde después de una larga cuarentena. La pesada ojiva cayó sobre una pareja que caminaba por la plaza comiendo su helado de pasta, rebotó y aplastó un carrito de tacos al vapor con todo y el taquero y 3 clientes. El saldo de víctimas fue de 9 muertos y 6 heridos. Esta fue, oficialmente, la bomba nuclear que menos gente ha matado. BAE Systems envió las ojivas, pero Serco no tenía en su contrato el ensamblaje, así que nunca le puso las ojivas a sus cohetes y las guardó en un almacén, el más grande del mundo, para cuando BAE Systems quisiera venir a reclamarlos. Serco hacía unos excelentes cohetes, tan precisos que cada cápsula de reinserción caía en el centro de la plaza central a donde era lanzada, con tal fuerza que su punta de tungsteno penetraba profundo dentro de la piedra y tierra de la plaza. Muy preciso, pero sin ojiva no estallaban y se quedaban ahí, clavadas a la vista de todos como recordatorio de una noche que nadie olvidaría en siglos.
Tales, que hacía excelentes ojivas, pero pésimos cohetes, presentó un error en el sistema de desanclaje que evitaba que los tanques de combustible y el quemador principal se desacoplaran por completo, así que los cohetes estallaban en la estratosfera, sin la fuerza suficiente para detonar la ojiva termonuclear, que luego caía inofensiva al mar y a la tierra, pero más que nada al mar. Miles y miles de ojivas termonucleares de todas las marcas menores habían recortado gastos en la actualización de los sistemas de GPS al G5, así que todos los cohetes volaban sin timón y a la deriva hasta que agotaban su combustible y caían al océano. Ese día de alivio para los seres humanos fue el apocalipsis para los peces. La fuerza con la que las ojivas caían de la estratosfera al lecho marino las hacía arrastrar de muerte a arrecifes enteros. Kilómetros y kilómetros de ecosistemas marinos nunca se recuperaron de ese bombardeo tóxico y se extinguieron. El mar nunca fue el mismo. Solo 3 bombas estallaron ese día, las 2 bombas de manufactura secreta por las grandes potencias y la bomba de la Ciudad de México. Las 2 bombas secretas habían sido fabricadas con el único objetivo de descabezar a la facción opositora en caso de que aún quedaran sobras del mundo por las cuales pelear. Los mejores científicos e ingenieros de ambas hegemonías fabricaron los mejores cohetes y las ojivas más poderosas con tecnología supersónica e intercontinental, imposibles de detectar por sistemas de radar convencionales. Ambas ojivas, hasta da pena tener que aclararlo, ambas tenían instalado su detonador funcional. Estos 2 misiles secretos eran verdaderas obras maestras de la ingeniería, ambas fabricadas por la misma corporación internacional bajo sus 2 nombres comerciales. Estas bombas simplemente no podían fallar. La bomba de Oriente cayó en París, cayó justo sobre la Torre Eiffel. La bola de fuego vaporizó todo a su paso desde los jardines Trocadero hasta el Arco del Triunfo. La onda de choque aplanó todo edificio de más de 1 metro desde Nanterre hasta el Hospital Bessette, pero la onda termal lo incendió todo desde el Hospital Louis Morieux hasta la Universidad Hospital de Henri Mondor. Sin hospitales ni servicios, los sobrevivientes en la periferia de París, que aún poseían todas sus extremidades, tomaron a sus familiares, heridos e irreconocibles, lejos de la ciudad, en busca de algún refugio para la radiación. La segunda ojiva detonó en Beijing. La ciudad prohibida quedó vaporizada al instante, ni una piedra que conmemorar, ni un hueso que enterrar, ni una foto para recordar. Fue vaporizada junto con todo en el paso de la bola de fuego, ese sol en la tierra que se manifestó desde el Museo Militar del Pueblo de China hasta el Parque Chaoyang. La onda de choque aplastó todo edificio mayor a 2 pisos desde el Hospital Ditán hasta el Instituto de la Tecnología Petroquímica de Beijing. La Ciudad de México fue pulverizada por un error administrativo. Cuando los Estados Unidos coordinaron su primera red de objetivos termonucleares, decidieron, tras mucha deliberación, apuntar uno de sus misiles a la Ciudad de México, solo en el caso de que la facción enemiga quisiera invadir por Latinoamérica tras el bombardeo. Esto le daría tiempo al ejército de organizarse y planear un contraataque. Luego se desarrolló el sistema de defensa de cohetes supersónicos que hizo obsoletos a los cohetes originales y decidió redireccionarlos contra los territorios aliados de la hegemonía contraria. Como el misil que apuntaba a la Ciudad de México no estaba registrado bajo ofensivo, sino como defensivo, nunca se le cambió la dirección, y como la Ciudad de México ya tenía una batería de misiles asignada, nunca se le asignó una batería de misiles supersónicos de respuesta, así que un misil termonuclear obsoleto y viejo cayó sobre la Ciudad de México. Pese a su antigüedad, el misil cayó con una precisión impresionante, justo a 6 metros del asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México. A esa hora se estaba manifestando una causa política muy importante del siglo XXI contra una institución policíaca muy importante del siglo XIX, de cuyos nombres no mucha gente se acuerda hoy. Ambos fueron vaporizados al instante junto a la plaza que ocupaban unos y el edificio de gobierno que defendían los otros. Los últimos restos del Palacio Mayor fueron convertidos en plasma luminoso, junto con la catedral que le construyeron encima los conquistadores. Esa fue la única ocasión en la historia de esa iglesia que iluminó. La fisión del material radioactivo de esa bomba de 15 kilotones provocó la manifestación de una breve estrella artificial, una bola de fuego que convertía en energía todo lo que tocaba desde el local de empanadas El Capi, que está entre la Peralvillo y la Valle Gómez en el norte, hasta la calzada Santa Anita, que divide el Viaducto Piedad y la Colonia Moderna, en el sur. En el oriente, la bola de fuego llegó hasta la esquina de Avenida Oriente 172 y Avenida Norte 17, porque la frontera de la destrucción quedó en una de esas colonias que no son tan importantes para el gobierno como para darse el lujo de ponerle nombre a sus calles. Para que lo ubiques, el radio de destrucción quedó a 100 metros de la pista del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, casi llegó hasta el hexágono perfecto que es la Colonia Federal.
En el oeste, la bola de fuego llegó hasta la glorieta de La Palma. El plasma no la consumió, pero el calor que emanaba la carbonizó al instante. Se vaporizaron en un segundo la Plaza 222, la Secretaría de Cultura y la Cámara de Senadores. Todos los edificios y parques y calles y seres vivos, toda la materia que cubría la superficie de la Tierra dentro del radio de la detonación inicial, fue acelerada de forma tan súbita que se calentó hasta alcanzar el estado de plasma. Nada quedó del Archivo General de la Nación, ni un documento. Olvidadas para siempre quedaron todas las obras del Museo Nacional de Arte, junto con el edificio que las albergaba y la estatua del rey muerto que te daba la bienvenida al entrar. Nada, ni un cuadro, ni un rostro, ni un lienzo. Nada quedó. Tepito y Reforma sufrieron el mismo destino, se transformaron en luz y calor. Tlatelolco, que tantos temblores resistió, finalmente encontró su fin. Hizo falta una bomba nuclear para tirarlo. Desde la estación de Metro Cuauhtémoc hasta Gómez Farías, desde Metro Garibaldi hasta Metro Viaducto, los túneles primero se llenaron de fuego y luego hasta la materia misma de la que estaban hechos esos túneles se transformó en una irreconocible masa de plasma ardiente sin forma. La bola de fuego consumió todo, desde el aire hasta el suelo delgado y agujereado que separaba a los peatones chilangos del lago que hay debajo de la ciudad. La bola de fuego convirtió el agua en vapor y luego el vapor en fuego. El lago de Tenochtitlán se transformó en un cráter hirviente. Alrededor de la bola de fuego, la onda de impacto venció piedra, concreto, acero y madera con la misma facilidad con que la ola derriba el castillo de arena. Todo edificio de más de 2 pisos quedó nivelado. La onda de choque causó un daño devastador en zonas como Reforma, que quedó irreconocible. No quedó un edificio en pie hasta el bosque de Chapultepec, y para desgracia de todos los mexicanos, el monumento bicentenario voló tan lejos y con tanta fuerza que terminó en el interior del Museo Nacional de Antropología. Qué pena con los futuros arqueólogos, si acaso los hay. El bosque se sacudió por la onda de choque, pero se levantó en cuanto se detuvo el viento. Parecía haber vuelto a la normalidad, pero en cuanto el oxígeno regresó a la zona de impacto, la temperatura de la explosión, aún a esa distancia, incendió al instante todos los árboles, plantas y animales. Desde el castillo de Chapultepec hasta el lago de la tercera sección, todo el bosque se incendió junto con todas las aves que la habitaban, que volaron derechito hacia el cielo entre horribles chillidos como estrellas fugaces que luego desaceleraban y caían de vuelta al bosque en llamas. Miles de personas que corrían entre los árboles incendiados se arrancaban las ropas en fuego mientras se les incendiaba el pelo y reconocían entre la maleza, entre los perros y ardillas con las melenas en llamas, una aterrada solidaridad de mamíferos rodeados por la muerte. Un anillo de fuego se encendió alrededor de la zona de impacto inicial. Casas, bosques, animales y gente se encendían súbitamente como cerillos, desde el aeropuerto hasta el lago de Texcoco, desde la cara sur del cerro del Chiquihuite hasta las áreas verdes del CCH Vallejo, todo en llamas. Nadie se salvó. La luz, la pura luz de la explosión derritió la piel de todos aquellos que estuvieran afuera o cerca de una ventana, pero solo del lado que apuntaba la luz. Del lado de la sombra no te golpeaban los neutrinos y no pasaba nada. La pura luz dejó irreconocible los rostros de incontables miles de desafortunados, desde las afueras de Milpalta en el sur hasta la puntita sur del lago de Zumpango en el oriente. La luz se detuvo sobre los cerros de San Pablo y Ixayoc en el occidente. La luz ya no alcanzó a la gente del pueblo de Santa María Tarasquillo. Los protegieron los cerros y el bosque de la Marquesa. Con la pulverización de París y de la Ciudad de México, se borró toda evidencia histórica del mito del general Porfirio Díaz. Beijing nunca más volvió a ser habitada. Los supervivientes escaparon y sus descendientes huyeron de ella como de una maldición. Al final del día, en las 3 ciudades desoladas eran seres humanos los que escapaban de la ruina radioactiva donde salían a habitar. Las muchedumbres eran todas muy parecidas en Europa, Asia y América. Confundidas y aterradas masas de humanidad que cargaban con sus heridos y un par de objetos preciosos. Siempre cosas bien personales, la foto enmarcada, la caja con las cartas, lo primero que extrañaron cuando tomaron la decisión de escapar. El primer día corrieron hacia los hospitales, los saturaron y construyeron refugios para pasar la noche. Más que cubrirse de los elementos, se construían un techo para no seguir viendo ese brillo aterrador, esa luz azul fosforescente que venía del cielo sobre la ciudad. El segundo día se buscaron voluntarios, médico y personal de cuidados para atender a los enfermos, hombres y mujeres fuertes para ir a buscar sobrevivientes. Los voluntarios de rescate sabían que iban hacia una misión suicida, pero ¿qué otra cosa podían hacer? Expuestos ante la fragilidad de esta sociedad a la que jugamos, se nos olvidan nuestros papeles y nos recordamos humanos, iguales frente a él y ella, igual de desamparados y a merced de su universo. Nadie midió la cantidad de radiación que recibieron los voluntarios, ni les importaba. Cada día salvaban vidas y reunían familias. Cada noche se reunían a cenar y platicar en la azotea de algún edificio abandonado, mientras miraban al horizonte radioactivo de la ciudad y pensaban que a pesar de la tragedia, esta vida podía ser una experiencia maravillosa. Ellos sabían que la vida sería breve bajo esa radiación, pero ¿qué otra cosa podían hacer?
Amaban cada maldito segundo. Para la mayoría de los voluntarios, por primera vez en sus vidas la vida tenía sentido. 15 años más tarde, cuando la muerte alcanzó al último de estos héroes, antes de ser enterrado en un bloque de concreto y plomo, el voluntario escribió en un diario que tuvo una buena vida. Alrededor de las 3 ciudades destruidas, las naciones seguían atrapadas en la inercia del conflicto y movilizaron para encontrar al enemigo en batalla, pero mientras avanzaban hacia las fronteras enemigas, los soldados pudieron ver las decenas de ojivas nucleares que cayeron sin detonar, esporádicas pero constantes. Ahí estaban, frente a sus propios ojos, hasta las podían tocar. Cada soldado hacía cuentas en su cabeza, recordaba los reportes de París y Beijing, hacían cuentas y pronto descubrieron lo cerca que estuvieron de la extinción de la especie humana. Los ejércitos nunca se encontraron. A medio camino se rompió la disciplina. Los soldados recordaron a sus familias en casa y corrieron a enterarse de si seguían con vida. Bastaba con salir a campo abierto para encontrarse algunas de estas miles de ojivas y enterarse de lo que casi ocurrió. Como temían otro ataque, los habitantes de las grandes ciudades escaparon al campo, a la costa, a la montaña, a los lugares sin nombre donde les sonara en su intuición que los líderes del mundo no tendrían motivos para atacar. En uno de esos espacios, no tan lejos del infierno radioactivo en el que se había transformado la Ciudad de México, ocurrió algo muy especial. Entre los cerros sin nombre, al sur de Tepoztlán, cayó una ojiva termonuclear. Apenas unos cuantos guardabosques vieron ese halo de luz que entraba desde la estratosfera y se depositaba entre el misterio verde de la montaña. A la primera luz de la mañana salieron 10 pobladores a buscarlo entre los ríos y el follaje de ese monte ancestral. Se lo encontraron en la poza donde, según la leyenda, había nacido Quetzalcóatl. La ojiva había caído entera, justo en el centro del ojo de agua que evitó su detonación. Al día siguiente había cientos de pobladores, turistas y curiosos, platicando alrededor de la ojiva mientras contemplaban lo cerca que estuvieron de morir. Los campesinos le hablaron a sus hijos, científicos e ingenieros, para preguntarles qué hacer con esta bomba. Muchos llegaron sin que nadie los llamara, huían de la ciudad o buscaban proteger a sus padres, o ambas. La solidaridad humana es mucho más poderosa cuando no se trata de supervivencia. Jóvenes y adultos, campesinos y profesionistas deliberaron durante horas qué hacer con esta ojiva. Se proponían tirarla, pero ¿en dónde? Querían moverla, pero ¿a qué lado? Finalmente decidieron ignorar a su miedo, tomar el riesgo y construir un sol. La voz se corrió tan rápido como era posible sin medios tradicionales de comunicación. De todas partes de Morelos y sus alrededores llegaron las placas de plomo, los costales de cemento, las vigas de acero y el material eléctrico. En el Palacio Municipal se hacían los cálculos mientras en el campo se tendía el cableado y se conectaba a la red. Los campesinos donaban su cosecha a las cocineras que a campo abierto cocinaban desayuno, comida y cena para todo el pueblo. En la misma mesa comían físicos, ingenieros, agricultores y amas de casa. Más de uno se despertó entre las verdes montañas bañadas de sol y exclamó, casi por instinto, ¡qué hermoso lugar para estar vivos! Les tomó 2 años, pero lo lograron. Gente de todo el mundo vino a ver el momento en el que se encendiera el reactor. Todos esperaban un gran aplauso, un grito de júbilo, ruido por lo menos. Pero no pasó. Los ingenieros activaron la detonación de la ojiva y los electromagnetos contuvieron la explosión. Con el rostro iluminado por la esfera de fuego, la muchedumbre quedó en silencio frente a ese pequeño sol, materia que se transformaba en energía frente a sus ojos. No había un alma en esa muchedumbre que no hubiera sufrido durante la guerra, ni una familia entera, ni un corazón sin romper. Todos habían visto lo cerca que estuvo la humanidad de la extinción y lo improbable que era seguir con vida, cada segundo. Ahora tenían frente a sus ojos esas mismas fuerzas que amenazaban con destruirlos, contenidas. Una esfera de átomos que regresaban a su estado primigenio y moverían las piezas de esa nueva civilización. Un objeto sagrado que no admitía dudas ni argumentos porque ahí estaba, a la vista de todos, ardiente recordatorio del infinito potencial del ser humano y de lo cerca que estamos todos, todo el tiempo, del final.
Ah, sí, y el video de la guerra sale en 2 semanas.